Hola, mi nombre es Scarlett Banda de Ministerio Dios es el Centro, y así es como iniciamos este tiempo de cita con Dios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Filipenses capítulo 4, del verso 4 al verso 7 en Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. El día de hoy el Señor me daba una frase que me dejó pensando mucho y es la verdad. Y Él me decía que la oración es la antesala de los milagros, que la oración es la antesala de la bendición. Y cuando Él me daba esa frase, yo me ponía a pensar cuál ha sido pues esa ventaja tan enorme o ese consejo que yo creo que a lo mejor aquellos que vivieron en aquel tiempo, que eran sus discípulos, aquellos que convivieron con Él, e inclusive Jesús, nos van a decir es que la clave de la relación con Dios es la oración. ¿Por qué es la oración? Porque en oración nosotros podemos ir delante del Padre a conversar con Él como un gran amigo, como un padre, como aquel que nos dio la vida. El orar hace que nosotros le demos la confianza a Dios de que Él nos está escuchando y de que todas las cosas que ponemos en sus manos van a rendir fruto. Les quiero contar una experiencia personal. Hace como 3 años aproximadamente. Sabemos que los afanes de la vida a veces nos consumen y nosotros pues a veces cuando estamos conversando con Dios sacamos lo más profundo de nuestro corazón. Y yo recuerdo que yo le decía: Señor, yo quiero irme a una cabaña lejos, en donde a pesar de que quizás alrededor mío pueda haber mucha gente, realmente yo pueda estar únicamente en comunión contigo, que yo me sienta especial contigo y que tú te conviertas en mi todo. Bueno, pasó el tiempo, hermanos, y cuando yo tuve la oportunidad el año pasado, me invitaron a un encuentro que, pese a todos los comentarios y quizás hasta mis expectativas, cuando yo llegué a ese lugar, yo recuerdo que me entregaron una carta y esa carta decía tantas cosas que quizás ya son muy personales, pero yo quiero decirles lo siguiente. Cuando yo llegué a ese lugar, yo sabía que esa oración había sido contestada. Cuando yo conversaba con Dios en medio de la naturaleza, yo me daba cuenta que Dios había preparado todo. Ya no recuerdo si fueron 2 o 3 días, los que estuve en ese lugar, pero ese lugar era una cabaña y a pesar de que estaba rodeada de mucha gente, yo me sentía que nada más estaba con Dios. Dios preparó ese tiempo para ministrar su corazón, para darme sus promesas, y yo sabía que Dios había escuchado mi oración. Y ese fue el ejemplo que Dios me daba en la mañana. Hay muchas veces que hemos estado esperando oraciones que a lo mejor ya las dijimos hace mucho tiempo, pero ya ni siquiera a lo mejor a veces hemos tenido la precaución de tomar notas, pero Dios sí lo tiene en la mente. Entonces, el día de hoy lo que Dios quiere hablarnos es eso, que nosotros no debemos de cansarnos de orar, porque eso es lo único que nos va a acercar al Padre, nos hace íntimos. Jesús oraba muchas veces, siempre se apartaba a orar con el Padre, a conversar con el Padre. Daniel oraba 3 veces al día pese a los decretos del rey. Ana en aquel momento corrió a orar enfrente del sacerdote, a presentar esa petición tan grande que tenía. Abraham conversaba constantemente con Dios, Moisés conversaba con Dios, Noé recibió instrucciones de Dios porque tenía esa comunión con Dios. La palabra de Dios dice que las ovejas escuchamos su voz. ¿Cómo escuchas la voz de alguien? El ejemplo más claro que yo les he dicho es: si tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa te marca, tus hijos, tú reconoces su voz, y a veces no la llegas a reconocer porque llega a haber problemas en la línea o porque esa persona está enferma y su voz cambia un poco, y entonces es cuando empiezan a haber interferencias, empieza a haber ruidos, empieza a haber detalles que hacen que esa comunicación se comience a cortar. Con Dios es igual.
Cuando tú eres capaz de tener una comunión íntima con Dios diaria, comienzas a escuchar su voz con mayor facilidad. Eso no quiere decir que Dios sea ajeno a las peticiones que le has presentado, pero como lo dice su palabra, todo tiene su tiempo. El objetivo del ministerio el día de hoy es recordarte que las promesas que Dios tiene para ti, si tú las presentas en oración, Dios tiene su tiempo perfecto, y si le estás orando conforme a su voluntad en el Espíritu, sabrás que esas oraciones van a ser respondidas en algún tiempo. Pero no te canses de orar. Escuchaba una prédica que decía: cambia, pero no cambies con Dios. Cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tus pasos, cambia tus estrategias, cambia tus metas, pero no cambies tu intimidad con Dios. Que tu intimidad con Dios cada vez vaya en aumento, no en decadencia. Que realmente tú comprendas que la única fuente de vida que tenemos para poder tener paz en el corazón, como lo leíamos en este capítulo de Filipenses, es orando, dejando todas esas cargas en las manos de Dios, porque la palabra de Dios dice que solamente así experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú quieres tener paz, aprende a dejar los afanes en oración delante de la presencia de Dios y a confiar, como te lo repito nuevamente, como me decía esa frase el día de hoy el Señor, que la oración es la antesala de la bendición. Como ministerio deseamos que Dios te bendiga. Ministerio Dios es el Centro te da las gracias.